alegra verte, ahí sea virtual, pero bueno. Estamos en una secuencia de, si ustedes se han dado cuenta, de avivados. Hablamos acerca de, en un tiempo, en la primera hablamos acerca de Elías, pero también, perdón, en el primero hablamos, no Elías, eso fue en el segundo hablamos de Elías, en el primero hablamos de Daniel, y hablamos solo una partecita de una situación de lo que él vivió. En la segunda hablamos acerca de Elías y mencionamos en 2 capítulos lo que había, parte de lo que sucedió con él. Y hay muchas cosas más que por las que tuvo que pasar el profeta Elías, bueno, infinidad de cosas. Y hoy vamos a hablar en Avivados, la parte número 3. Si ustedes se dieron cuenta, se trata y habla del poder. Así está la imagen, poder. Y hoy vamos a hablar sobre el poder. Uy, ¿cómo así? El poder. Y si se dieron cuenta, las alabanzas, las adoraciones trataban acerca del poder de Dios. Y Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros. En la invitación que yo envié a cada persona, a los grupos y todo eso, y estaba el Salmo capítulo 105, versículo 4. Y si quieren, lo pueden buscar en sus Biblias. Hoy no voy a proyectar la palabra, voy a cambiar, porque a veces nos acostumbramos a tener la palabra proyectada y no buscamos acá. Y no buscamos acá. Y corremos el riesgo de hasta volvernos perezosos. Por eso hoy no la voy a proyectar. Más de uno dirá, ¡ay! Es que yo la tengo en el celular, es que yo la... No, está bien tenerla en el celular, pero también hay que tenerla física. Entonces, dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo 105, versículo 4. Dice, buscad a Jehová y su poder. O sea, debemos buscar el poder de Dios. Pero también dice, buscad siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, que tú y yo hagamos. Que busquemos a Dios, pero que también busquemos su poder, pero que también siempre busquemos su rostro. Y para eso hemos venido hoy, para buscar su rostro. Entonces, ¿cuándo viene el poder? En nosotros. Y más de uno ya lo sabe y yo estoy seguro que hemos leído que hoy vamos a hablar sobre Hechos de los Apóstoles y vamos a hablar capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder. Entonces nosotros vamos a recibir poder. Lo que dice en Salmos se cumple. Y a lo largo de la palabra, Dios habla del poder que será entregado, bueno, diferentes cosas, pero Dios dice que recibiremos poder, pero con una condición, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y debemos entender que el poder que nosotros recibimos es para testificar. Alguna vez compartí esto porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, hasta, como dicen por ahí los muñequitos, al infinito y más allá. Hasta allá tenemos que ir. ¿Para qué? Para testificar de Dios. Pero, y más adelante, en el versículo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Vamos a comenzar a ver unas cositas de condiciones para poder recibir ese poder. Primero, lo que tenemos que hacer, y yo estoy seguro que lo empezamos ahí lo vemos, que es la promesa del Espíritu Santo con una condición de ser testigos. Pero ahí dice, y entrados, versículo 13, y entrados
subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Hasta ahí bien, versículo 13. Entonces, ahí estamos nombrando los apóstoles, las personas que se fueron al aposento alto. Versículo 14. Versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban todos? Unánimes. Estaban orando. Estaban rogando. Pero aquí yo quiero entrar a que tú y yo miremos algo especial. Y les pregunto a cada uno de los que estamos aquí, para que cada uno nos examinemos, ¿el trabajo que tú desempeñas es fácil? ¿El oficio que tú haces secularmente es fácil? Muy posiblemente podamos disfrutarlo. Y yo creo que cada uno de nosotros disfruta lo que hace y le gusta. Pero al final del día, las personas que están de pie, ¿cómo terminan? Cansadas. Las personas que están sentadas, cada ratico también se están levantando. Y así sucesivamente, las personas que están caminando en la lluvia, en el sol, que están afuera. Eso sucede en el día a día. Pero al final del día, uno cómo termina molido, termina cansado, uno quiere no saber nada de nada más, pero ¿saben qué sucede? Toca llegar a la casa y hacer y seguir trabajando, a pesar de que estemos cansados. Yo no sé estos discípulos cómo estaban sorprendidos, pero tenían algo, que todos perseveraban. Nosotros, tú y yo tenemos una meta, que es llegar, que el Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta, irnos juntamente con Él. Pero para eso, ¿saben qué tenemos que hacer? Perseverar. Tú y yo tenemos que perseverar. Y perseverar amerita sacrificio, amerita esfuerzo. Ahorita les estaba hablando que ustedes llegan a la casa y toca a algunos preparar almuerzo, preparar comida, pronto ya la tenían, pero toca calentar, tender camas, hacer diferentes cosas, las tareas de los niños, diferentes cosas. Y aún cansados. Y si está lloviendo y que toca salir, que toca comprar lo del desayuno el siguiente día, aún así toca ir, a pesar de lo cansado. Y yo te digo, estos discípulos, estas personas, después de que el Señor Jesucristo había estado con ellos y fue muerto y fue resucitado, se fueron al aposento alto. ¿A qué? A buscar de Dios. Buscar de Dios amerita esfuerzo, amerita sacrificio, amerita renuncia, amerita renunciar a todo aquello, morir a toda carnalidad y perseverar unánimes. El unánimes, a pesar de que, por ejemplo, no todos eran iguales, pero tenían cosas en común. Por ejemplo, si aún entre hermanos, y yo estoy seguro que no me equivoco porque yo también tengo hermanos, aún hay peleas, aún hay diferencias, por lo que sea, por un juguete, por la comida, por cuánto más por Dios. Hay diferencias, pero aquí estoy diciendo, y la palabra nos enseña que estaban perseverando unánimes, en unidad, con una misma meta. Un equipo, ya sea de lo que sea, de fútbol, basquetbol, tenis, lo que sea, van por una meta, van por la corona. Y nuestra meta tiene que ser buscar a Cristo, buscar su presencia, ser llenos de esa promesa que Dios dio. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero ¿saben qué? Hay más para ti y hay más para mí, para testificar. Porque yo quiero ver esos milagros,
Yo quiero ver esos prodigios, yo quiero esas señales, yo quiero verlo en todo tiempo. Pero ¿qué nos decía hoy? Buscad a Jehová, buscad su poder, buscad siempre su rostro. No dice solo los domingos a las 8 de la mañana, no dice solo en los devocionales, no dice solo por momentos, en todo tiempo, dice siempre. Y eso es lo que Dios quiere, que le busquemos, perseverando unánimes, a pesar de las diferencias que pueden haber entre hermanos, entre esposos, entre vecinos, aún entre la misma iglesia. Hermanos en Cristo, puede haber diferencias, pero ¿saben qué? Hay que perseverar. Tenemos una misma meta, y es seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Que multitudes se arrepientan y sean convertidos. Dios nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, pero primero tenemos que ser transformados nosotros para que los demás vean el cambio. Y eso fue lo que pasó con ellos. Perseveran unánimes en oración y ruego, no solos. Dice la palabra del Señor, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso sucedió. Y sabemos que perseveraron y que fue alcanzado. Eso se logró. Y no fue de un momento a otro, no fue fácil, tuvieron que perseverar, ser esforzados, renunciar, y les tocó estar un tiempo ahí. En el versículo 24 de Hechos de los Apóstoles dicen, llorando dijeron, tú que conoces los corazones, cuando estaban escogiendo al sucesor de Judas. Elección del sucesor de Judas. Dios conoce los corazones. Muchos van a la iglesia o buscan como porque los vean. Pero ¿saben qué? Dios anhela que nosotros estemos con Él. Pero necesitamos 10.000 millones de veces más nosotros de Dios que Dios de nosotros. La obra de Dios se hace con nosotros o sin nosotros. Porque Dios es fiel a su palabra y lo que Dios dijo se cumple o se cumple. Depende de ti obrar en su propósito. Vamos al capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo, y vamos a leer del 1 al 4. Yo también tengo mi Biblia acá. Mírenla ahí, Biblia física. Pero también tengo mis apuntes, no sé si los ven, no se alcanza a ver ahí, pero bueno, ahí tengo mis apuntes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren lo bonito que dice acá. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, cuando llegó el momento. Y muchos buscan un Pentecostés. El Pentecostés únicamente fue en esa vez. Nosotros ahorita necesitamos la gloria. Y vamos a ver por qué. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, unión, un mismo sentir, independientemente del color, independientemente de la raza, porque recordemos que estaban también mujeres, y las mujeres en ese tiempo, ¿qué sucedía con ellas? Eran relegadas, pero aún las mujeres también fueron llenas. No dice que solo hombres, dice, y los que estaban ahí reunidos. Y anteriormente leímos en el versículo 13 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice que estaba todos los que perseveran unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, también había mujeres. Y yo te puedo decir que había mujeres llenas de la presencia de Dios, como hoy lo hay.
mujeres llenas de la gloria de Dios. Y todos perseveraban unánimes juntos, unánimes. Yo quiero que tú entiendas que si tú quieres la llenura en tu familia, si queremos la llenura como iglesia, queremos ver ese derramamiento, que caigan multitudes a los pies de Cristo, hogares restaurados, queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver personas libertadas, llenas de la gloria de Dios. Es lo más de sencillo, rendirnos delante de Dios. ¿Y cómo hace que rendirnos delante de Dios? Te lo voy a decir. Cuando tú te rindes delante de Dios, hay unidad. Porque eso es lo que Dios trae, unidad. Por eso dice, todos unánimes juntos. Y cuando estaban unánimes juntos, después de perseverar, porque no fue un instante, tuvo que llegar el Pentecostés. Pasaron aproximadamente 40 días desde que el Señor Jesucristo se fue. Perseveraron unánimes juntos. ¿Y qué sucedió? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban ellos? Sentados, esperando, pacientes, la promesa. Y nosotros tenemos que ser pacientes. Si Dios dijo algo de ti o de mí, tú debes creerle. Y yo debo creerle. Nosotros como iglesia debemos creerle. Tener la plena confianza en Él para que eso se cumpla. Y la casa donde estaban reunidos, sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice todos. Aquí es donde tú y yo tenemos que entender que todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo importante de perseverar. Muchos botan la toalla porque no ven las cosas, porque, ay, ¿será que sí? Milagros, como cantamos ahorita, milagros pueden suceder. Y pueden suceder. No depende de Dios. Depende de ti creer. Andar en el propósito, andar en los tiempos de Dios, andar sobre el camino, andar en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo andemos en obediencia a su palabra para que esto suceda y ser llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Ay, es que cuando soy lleno del Espíritu Santo hablo en lenguas, es una de las manifestaciones. No todos los que somos llenos del Espíritu Santo, no todos hablan en lenguas. Dios se manifiesta de muchas formas. Recordemos así como los milagros, solo que es la evidencia. Adicional a eso, es la evidencia bíblica que vemos. Entonces, eso tiene que ser. Pero después de eso, ¿saben qué sucede? Tiene que haber señales. Por eso lo que pasó con Elías, hubo señales. Lo que pasó con Abraham, hubo señales. Lo que pasó con Moisés, había señales. Lo que pasó con el profeta Daniel, había señales. Lo que pasó con David, derrotando un Goliat, había señales. Muchas veces el pueblo demanda señales para poder creer. Muchas veces el pueblo demanda señales para poder creer. Pero tú y yo debemos vivir por fe, no por señales. Las señales son evidencia de la fe que tenemos en Cristo, de la fe que el Espíritu Santo está en nosotros. En cada
cada uno de nosotros. Ahí es donde están manifestadas las señales. ¿Queremos ver señales? Debemos crecer en la relación con Dios, perseverando unánimes todos juntos, llenos de la gloria de Dios. Después de eso, miren lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles. O sea, renunciar a lo que a mí me parece por hacer lo que Dios dice, eso es morir a las cosas de la carne. Que si el mundo dice, yo tengo que hacer esto, incluso hay veces a mí me salen reuniones de trabajo y uno que tiene que hacer, renunciar a esas cosas. ¿Por qué? Por hacer las cosas de Dios. Y algunos lo saben, otras veces uno las puede aplazar, las puede correr, pero hay veces, pero primero buscar a Dios, debemos buscar a Dios. Por eso dice, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Debemos buscar el reino de Dios, debemos buscar la justicia, debemos ver la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que busquemos su presencia, que busquemos de Él, ser llenos de su presencia. Cuando eso sucede, yo estoy seguro que los discípulos ahondaban y llenaban gente y todo eso, pero es muy diferente tener una multitud de personas, es muy diferente tener una multitud, un grupo de personas, llámese 5, llámese 10, llámese 50, llámese 100, llámese 500 personas y poder compartirles un mensaje. Miren lo que sucede cuando está el poder de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Tiene como título ahí en su reina, en sus Biblias, dice primer discurso de Pedro. Dice la palabra del Señor. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, le habló a los varones, a los hombres, pero no solo a los varones, le habló a todo el mundo. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. Miren que ahí se está cumpliendo lo que dice la palabra. Recordemos capítulo Hechos 1:8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde estaba predicando? En Jerusalén. Dice, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, os esto sea notorio, y oíd mis palabras. Versículo 15, dice la palabra del Señor, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Los otros, los que estaban viendo, se burlaban y decían, estos lo que están son llevaditos de la bebeta. Entonces Pedro se tuvo que parar a reconvenir. Cuando se estaban burlando y estaban criticando a los que estaban ahí en el aposento alto, en ese lugar, ya habían recibido el Espíritu Santo. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los días postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Versículo 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales aquí abajo en la tierra. Ojo,
¿qué sucedió? Derramaré de mi espíritu. Esos días son de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1, desde que fueron ellos llenos del Espíritu Santo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, eso que se vivió en Hechos de los Apóstoles, si usted se pone a leer Hechos de los Apóstoles, usted puede ser instrumento de Dios. Nosotros, la iglesia, podemos ser instrumentos de Dios. Solamente tenemos que hacer lo que dice su palabra, obedecer su palabra. Y continúa diciendo, y señales abajo en la tierra. O sea, aquí tienen que haber señales. Sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero todo aquel que invocare el nombre del Señor. Muchos creen que con solo decir Señor Jesús, Señor Jesucristo, no. El invocar va aún más allá. Cuando yo invoco al Señor Jesucristo es porque realmente Él, Él es mi Señor, y como Él es mi Señor, ¿qué sucede? Yo hago lo que mi Señor dice. Entonces recordemos que por eso Dios dice que debemos ser hacedores. Y Pedro inició proclamando palabra del profeta Joel. Eso fue lo que sucedió. Ese fue el primer discurso de Pedro. La primera predicación de Pedro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar la palabra de Dios. Nosotros lanzamos la palabra y Dios hace el resto. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Y comenzó diciendo y exhortándolos a los que estaban ahí, y el resultado fue algo grandioso. Versículo 37. Versículo 37. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron, su corazón fue movido a misericordia y dijeron, Santo Dios, ¿qué hemos hecho? Porque les dijo, ustedes sacrificaron a Cristo, aquel que vino, y entonces había sido verdad, estaban ahí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ahí sí lo reconocieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el Espíritu Santo, cuando tú vas en el propósito de Dios, en el propósito del Espíritu Santo, el corazón de los hombres y de las mujeres es transformado. Y nosotros muchas veces queremos ver las cosas de insofacto, pero Dios toma su tiempo. Muchas veces Dios tiene que trabajar en corazones, así como trabajó en el tuyo, como ha trabajado en el mío y en el de muchos, para hoy poder decir que hemos crecido. Que si nos falta crecer, sí. Nos hace falta todavía llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero ¿saben qué sucede? Seguimos trabajando en Dios. Dios sigue trabajando en nosotros. Pero debemos humillarnos delante de Dios para que Dios sea obrando. Para que Dios sea obrando. Debemos entender eso, debemos rendirnos delante de Dios para que Dios sea ministrando. Se compungieron porque ellos estaban y el velo mágico que tenían para poder crucificar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Fue roto. Y a muchos le fueron abiertos los ojos y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Vieron una necesidad. Le dijeron, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Pedro, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Lo otro que tiene que haber es arrepentimiento para que una persona se convierta. Tú ya te arrepentiste, nosotros los que hemos creído y tenemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya nos arrepentimos. No somos perfectos, estamos buscando a Dios que nos hace perfectos. Estamos en el proceso. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para que haya perdón. Ellos están prácticamente confesando y proclamando, la embarramos. La embarramos. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese regalo inmerecido también del Espíritu Santo. ¿Sí ven lo bonito? ¿Sí ven lo bonito? Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero para poder recibir el Espíritu Santo, tiene que haber arrepentimiento, para que haya perdón, para poder recibir el don del Espíritu. Nosotros ya lo hemos recibido. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Versículo 39. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí vemos que la promesa del Espíritu Santo es para nosotros y para nuestros hijos, para tus hijos, para nuestra familia. Aquellos que de pronto todavía están lejos, también es para ellos, pero tiene que haber arrepentimiento. ¿Y saben qué sucede? Dios te llama a ti. Dios me llama a mí. Dios nos llamó a nosotros para ir a ser discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Dios ha dicho. Y esa es la promesa. ¿Para qué? Para poder testificar. Para poder testificar, dar testimonio, que hayan esos milagros, prodigios, que muertos resucitados, que haya arrepentimiento. ¿Saben cuál es el mayor milagro que hay? El mayor milagro, uno puede decir, uy, ir a hacer a una casa, que haya uno o dos enfermos, o ir a un hospital, y que yo entre, ore por esos enfermos, y la gloria de Dios sea manifestándose, y todos sean sanados. Que muertos aún, si hay muertos ahí, literalmente, sean resucitados. Y sí, habría conmoción, todos dirían, uy, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con esta pareja, esta familia? Que llegan y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Saben qué sucedió ahí? Bien, un milagro, muchos milagros poderosos, pero el mayor milagro que hay es la reconciliación, que sean movidos a arrepentimiento. Y los milagros llaman la atención, hacen que la gente ponga los ojos en Dios. Ahí sí voltean a mirar, ahí sí dicen, uy, esto es algo que se está manifestando. Cuando eso sucede, ahí sí ponen atención y dejan botado el trabajo, dejan botado lo que sucede. Eso es lo que sucede en un avivamiento. Nosotros estamos llamados a ser avivados. Pero cuando haya un avivamiento, suceden milagros, suceden señales para que la gente despierte. Cuando la gente despierta, no le importa el teléfono. Está el teléfono y ¿saben qué hace? Coge y lo puede tener ahí. Oiga, esto es más importante. Y para eso son las señales, para eso son los milagros, para que la gente espabile, despierte y diga, oiga, hay algo más grande que yo no había visto. Y tú y yo somos llamados
a eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Dice ahí, y con otras muchas palabras testificaba, daba testimonio y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra. ¿Qué dice? No todos recibieron la palabra. Nosotros queremos, al igual que el Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Pero la verdad es esta, no todos proceden al arrepentimiento. No todos proceden al arrepentimiento. Y triste sí, pero cada quien hace lo que cree. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, 3,000 bautismos. 3,000 bautismos. Gloria a Dios que no estaba él solo. Estaban los apóstoles, estaban las otras personas que habían recibido el Espíritu Santo. Y ahí bautizaron 3,000. 3,000 convertidos. El mayor milagro es la conversión, el arrepentimiento y ese ministerio de la reconciliación. Ese es el mayor milagro. Las señales llaman la atención, pero el gran milagro es el arrepentimiento, la conversión. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A pesar de que se habían convertido 3,000, ¿saben qué sucedió? Los 3,000 perseveraron. Dice que y perseveraban en la doctrina, se dispusieron los recién convertidos a orar, a recibir la palabra, la doctrina de Dios por medio de los apóstoles, en la comunión unos con otros, tenían cosas en común. A pesar de las diferencias, uno blanquito, uno negrito, uno alto, uno bajo, uno huele a feo, otro más feo, otro rico y todo eso, pero no importa. Uno que tenía más plata, otro menos, no había diferencia, perseveraban unánimes, en unión unos con otros. Y eso es lo que Dios quiere en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Dios quiere que hagamos eso, que perseveremos. Versículo 43. Dice la palabra del Señor, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por quién? Los apóstoles. A raíz de la llenura del Espíritu Santo. Y no dice unas cuantas, dicen muchas señales y maravillas. Yo quiero esas señales, yo quiero esas maravillas, porque yo quiero ver multitudes arrepentidas que pongan atención, que cuando nos pongamos en un parque y alguien pase, la gente sienta la gloria de Dios que está fluyendo en nosotros para que los demás sean transformados, para que aquellos que están en un parque, cuando vayamos a un hospital, la gloria de Dios descienda y que en ese hospital no solo haya sanidades, no solo haya milagros, que no solo haya muertos resucitados, que las enfermeras, los doctores, sino que sea alguien con cáncer, que sea alguien que le falta un brazo, una pierna, que alguien que esté parapléjico sea levantado, para que ponga atención y ponga su mirada en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Porque así es la vida de los primeros cristianos. Y ese fuego no puede desaparecer. Nosotros estamos llamados a avivar ese fuego. Por eso yo te digo hoy, mis hermanos, aviva el fuego, avivemos el fuego, el don de Dios que está en nosotros, ese Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, ese fuego, ese poder tiene que estar en nosotros. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Anhelarlo, desearlo, buscar a Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú anhelas la presencia de Dios, tú vas a ser saciado. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban como juntos. Todos los que habían creído, los 3.000 más los 120, y yo estoy seguro que se iban añadiendo, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime. Perseverar. Hoy, mi hermano, si tú no has visto ese milagro, yo te digo, persevera. Solamente cree y verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo te lo digo, si Dios lo dijo, Dios cumple. Persevera. ¿En qué? No en tus propósitos, no en lo que tú quieres, no en tus sueños, no en tus deseos, no en lo de tus hijos, no en lo de tu esposo, tu esposa, no en tu familiar, en los sueños de Dios. Para que los sueños de Dios se conviertan en tus sueños. Esa es la unidad que quiere Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y allí yo te quiero decir algo. El favor con todo el pueblo era aún con los que no habían creído. Con los que aún no habían creído. Les ayudaban, y eso también da testimonio. Eso es testificar. Dios por quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a eso hemos venido nosotros. Dios nos llamó a nosotros como iglesia a buscar también y a salvar lo que se había perdido. Porque el ministerio que estamos siguiendo es el ministerio de Cristo. No estamos siguiendo tu ministerio, no estamos siguiendo tu llamado, ni el mío, ni el del pastor, ni el del apóstol, ni nada. Estamos siguiendo el ministerio de Cristo. Yo quiero que tú entiendas eso. Tú estás siguiendo el ministerio de Cristo. Ese llamamiento grande, ese llamamiento santo, donde Dios te llamó para avanzar, para creer, para darle a Él la gloria, la excelencia y todo. Y cuando tú das a los demás, ayudas a los demás, puedes invitarlo. Y gente que no conocíamos correrá a ti a causa de la presencia de Dios. Por eso ahí finalizando el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Y qué sucedía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la respuesta. Cuando Dios se manifiesta, hay personas que se añaden, personas convertidas, personas, hijos, que antes eran creación y pasan a ser hijos, como tú y yo, que pasamos de ser creación, o como dicen por ahí, criaturas, a ser hijos de Dios. Dios nos ha llamado a ser hijos y debemos testificar eso. No es fácil, no es fácil, pero Dios quiere que perseveremos. Miren, y ya voy con un testimonio ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 1 al 7. Con esto vamos a terminar. Y dice ahí, lo voy a leer completamente, ustedes en sus Biblias, léanlo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Uy, hora novena. Y nosotros a qué horas tenemos nuestra hora de intercesión? A las 9 de la noche. Pero esa hora novena es diferente a otra, la de la oración. Y era traído
un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de unos de los que entraban en el templo. ¿Para que pidiese limosna? Pues nosotros sabemos que una persona que está discapacitada pues no siempre consigue trabajo, entonces pues lo que le queda es pedir. Versículo 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pero Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando, saltando y alabando a Dios. Ahí continúa hablando de eso, pero como les dije, ya para terminar, versículo 3 dice: y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Él estaba esperando dinero, una monedita, porque necesitaba para el alimento, para el techo, y él tenía familia, y porque la familia, los amigos eran quienes lo llevaban ahí. Vaya y pida, porque hay que vivir de los cristianos, de ellos que oran y ruegan, que son dadivosos y todo eso, y eso suele suceder. Y eso suele suceder. Pero ¿qué sucedió? Versículo 4, lo repito. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Qué sucedió? Míranos. Llamaron la atención. Llamaron la atención. Míranos. La consecuencia de esa mirada, de haber puesto atención, porque dice, versículo 5, él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. ¿Qué estaba esperando? Plata, cash. Yo no sé qué habrá pensado esta persona parapléjica o que estaba pidiendo limosna, el cojo de nacimiento, que le dice: mas Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata. Le dijo: papito, plata, yuca, puede llorar, aquí plata no va a conseguir porque no tengo. Mucha gente piensa que los cristianos tienen mucho dinero, mucha plata, y no siempre. Aquí Pedro le está diciendo: no tengo ni oro, ni plata, ni oro, porque hay algo más grande. ¿Cómo hace que algo más grande? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los milagros. Más grande que el oro, más grande que el dinero, más grande que los dólares, que los euros, que cualquier moneda, es la gloria de Dios. Y eso yo quiero que tú entiendas. Más grande que eso no hay. Sí, necesitamos eso. Pero los apóstoles no tenían plata. Y no siempre los apóstoles, el profeta, el pastor va a tener mucho dinero. Pero porque hay algo más grande. Versículo 7. Y tomándole de la mano derecha, ojo, de la derecha, no de la izquierda, le dijo, le levantó. ¿Qué quiere decir? Le extendieron su mano y lo levantaron, lo ayudaron a creer, lo ayudaron en la fe, compartieron de la fe, estaban convencidos, y al momento se le afirmaron los pies, se le afirmaron los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. Y entró con ellos en el templo. ¿Qué pasó? Lo llevaron a buscar de Dios.
Y hay cosas más profundas ahí, pero el tiempo en otro día hablaremos más acerca de eso. Pero yo hoy te digo que si tú tienes a alguien que se te cruza en la calle, tú puedes, si tienes algo para darle, dale. Pero también sabes qué tienes que hacer, dale palabra, hacer las dos. El Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní, bueno, en el monte, en la multiplicación de los panes, ¿qué hizo? Dio pan y dio palabra. Y nosotros podemos hacer lo uno y hacer lo otro. Y entró en el templo con ellos y andando y saltando y alabando a Dios. Dios te llamó a ti y me llamó a mí, nos llamó a nosotros a testificar de Dios. Yo quiero que en este momento, ahí donde tú estás, le oremos por esa presencia de Dios, porque necesitamos ser llenos, necesitamos ver señales, queremos ver cojos que se levanten, queremos ver tobillos, pero sobre todo queremos ver esos milagros de hogares restaurados, familias restauradas. Y cuando digo hogares, hay hogares que tienen división, que tienen pelea, pero es por la falta de la presencia de Dios, por la falta del Espíritu Santo en cada corazón. Dios quiere eso en cada uno de nosotros. Yo te animo a que tú busques a Dios, busques su presencia, que lo busquemos más y más a Él en todo momento y en todo lugar. Por eso esas alabanzas, y vamos a entrar en un tiempo de buscar la presencia de Dios. Yo quiero que oremos. Padre, en esta mañana, delante de ti, Señor, hoy nos presentamos para buscar de ti, Señor. Así, Señor, lo que sucedió, Señor, en ese día del Pentecostés, Señor, ser llenos de esa gloria tuya, porque tu Espíritu, Señor, hoy habita en nosotros. Necesitamos más de tu Espíritu, necesitamos más de tu presencia. Queremos acompañar a personas, Señor, a que busquen de ti en ese ministerio de esa reconciliación, Señor, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso. Levántanos y